Los médicos que tuvieron que dar la noticia, ¿cuál fue una reacción que más te acompañó? Historia 1. Tengo que dar noticias bastante malas con frecuencia. La mayoría de la gente sabe que vienen. En mi última semana de residencia, tuve que decirle a una madre que su hija iba a morir. La noche anterior, la joven ingresó caminando y se sometió a una cirugía por un problema potencialmente mortal, pero pensamos que lo lograría. Sin embargo, a mitad del día, sus signos vitales y análisis de laboratorio se desplomaron. Era obvio que nuestros esfuerzos solo habían servido para ganar tiempo, pero al final la perdimos. Estaba intubada y en paz, pero era joven y tenía 2 hijos pequeños. Todos hemos visto gritos como en los dramas de televisión, golpear la mesa, rogar, sollozar, pero cuando es real, es mucho más difícil. Su madre estaba en el suelo, llorando y suplicándome que tomara sus órganos para salvarla. Estoy acostumbrado a no emocionarme, pero ese día me destrozó. Fui al bar después con mi asistente y no hablamos. Intento no pensarlo. Historia 2. Tuve que decirle a un paciente muy joven que su cáncer, que se suponía curable con cirugía, en realidad no lo era porque se había diseminado al cerebro. Era un tipo de cáncer raro, de esos que casi nunca se propagan y que raramente afectan a los jóvenes. Pero algunas personas tienen toda la mala suerte del mundo. El paciente fue notablemente estoico, pero uno de sus padres lo perdió por completo. Lágrimas, lamentos, súplicas, colapsos. La ira contra el sistema, las acusaciones de que debía estar equivocado, y luego otra vez la súplica y las lágrimas. Creo que lo peor fue que les quité su esperanza. No hay un final feliz para esta historia, pero yo fui quien tuvo que contárselo. Años después, todavía puedo ver sus rostros y su dolor. Está grabado en mi maldita memoria, y me tomó tiempo aceptar que tal vez tratar de olvidar con tanto esfuerzo sería faltarle el respeto a su recuerdo. Estoy entrenado para dar malas noticias y lo hago regularmente. Pero esta sigue siendo una de las pocas veces en que un caso me rompió emocionalmente. Mi supervisor vio mi reacción y me envió a casa, avisándole al departamento que me tomaría unos días libres. Historia 3. Soy médico de urgencias. Una joven de 22 años llegó con una sobredosis de drogas. Hicimos todo lo posible, pero no había forma de traerla de vuelta. Su hermano llegó mientras aún estábamos reanimándola. Le pregunté si quería estar en la habitación cuando detuviéramos los esfuerzos y dijo que sí. Su reacción fue desgarradora. Gritó, lloró y luego levantó su cuerpo, le susurró al oído, «Te quiero mucho. Eres mi mejor amiga». Solo la abrazó y repitió esas palabras una y otra vez. Todo el personal tuvo que tomarse un momento después de eso. Llevo 8 años en esto y esa fue una de las cosas más tristes que he presenciado. Nunca los olvidaré. Historia 4. Tuve que decirle a un paciente mayor que su cáncer de hígado no era operable y que tampoco era elegible para radiación locorregional ni quimioterapia paliativa. Su función hepática estaba demasiado deteriorada. No había más opciones. Su esposo estaba con ella en la habitación cuando dimos la noticia. Tan pronto como terminamos de hablar, los dos se tomaron de la mano, apoyaron la cabeza uno contra el otro y comenzaron a llorar. En ese momento, dejé de verlos a ellos y me vi a mí y a mi esposa. Apenas pude mantener la compostura en la habitación. Todavía no sé cómo logré terminar el resto del día sin romperme. Cuando llegué a casa, mi esposa aún no había llegado, pero solo quería verla. Me senté y lloré un buen rato. Historia 5. Trabajé en una oficina de medicina interna y tuve que decirle a un paciente que su prueba de VIH había dado positivo. Le pedí al asistente médico que me avisara en cuanto llegara a la clínica para que no tuviera que esperar mucho. Cuando abrí la puerta, él sonrió y me dijo, «Creo que sé lo que me vas a decir». Asentí y, sin decir nada más, él abrió los brazos para que lo abrazara. Lloró y nos abrazamos. Eso fue en 2016. Desde entonces, me he retirado de la clínica, pero él se conectó conmigo en redes sociales. Su carga viral es indetectable y tiene un trabajo nuevo que ama. Historia 6. Cuando era residente y entrenaba en la UCI pediátrica, atendía a una familia cuyos 3 hijos sufrieron un terrible accidente automovilístico. Uno solo tuvo un brazo roto, pero los otros 2 fueron ingresados con lesiones graves.
Me asignaron como su médico principal. Después de unos días, quedó claro que uno de ellos sobreviviría, pero el otro no. Estaba con muerte cerebral. Cuando hablaba con la familia sobre los próximos pasos, la madre me interrumpió, me abrazó y me dijo, «Está bien, queremos donar sus órganos antes de retirar la atención». El día que nació, solo supe que tenía que llamarlo Valentino porque tenía un gran corazón, y ahora puede regalar su corazón a alguien que lo necesita. Nunca he llorado tan fuerte como cuando lo llevaron al quirófano para la donación de órganos. Todavía me rompe el alma hasta el día de hoy. Historia 7. En mi primer año como médico, un paciente sufrió un paro cardíaco repentino y murió. Lo más impactante es que, minutos antes, habíamos estado hablando sobre iniciar una nueva ronda de quimioterapia al día siguiente. 30 minutos antes de su muerte, estaba riendo y disfrutando con su familia en la habitación. Fue el tipo de experiencia que te sacude y te hace cuestionar si quieres seguir en la medicina. Cuando ocurrió, me perdí. Pasé 15 minutos llorando en una escalera antes de reunir fuerzas para entrar a la sala de espera y dar la noticia. Pero cuando llegué, su familia ya sabía lo que había pasado. Estaban tristes, pero me agradecieron por hacer feliz su último día. Me abrazaron. Esa noche dormí en el suelo por el agotamiento. Su reacción es la única razón por la que pude levantarme al día siguiente y seguir adelante. Historia 8. No soy médico, pero trabajé como escriba médico. Un paciente fue diagnosticado con un cáncer muy grave mediante una exploración PET. En lugar de decírselo él mismo, su oncólogo lo envió a la sala de emergencias para que otra persona diera la noticia. Vi al médico que se lo dijo tomarse un descanso de 15 minutos para llorar después de que el paciente le dijera: «Estoy muy agradecido de que estuvieras aquí para ayudarme hoy, y lamento que hayas tenido que ser tú quien me diera esta noticia». Historia 9. Una paciente de 16 años vino a mi consultorio para sus ejercicios de fisioterapia. Había superado un raro cáncer infantil de tiroides cuando era pequeña y no tenía síntomas residuales. Ese día mencionó que últimamente sentía un dolor profundo en los huesos por la noche. Mientras la evaluaba, noté bultos indoloros que nadie había detectado antes. Cuando se lo expliqué, pude ver el clic en su cabeza. Nos miramos en silencio, con lágrimas brotando de sus ojos. Me dio las gracias y la envié con su oncólogo. Tenía cáncer de tiroides en etapa 4. Aún pienso en ella. Ese recuerdo está grabado en mi mente. Historia 10. Solo porque este hilo ha sido muy duro, quiero contar algo positivo. Acompañé a mi madre cuando su oncólogo le dijo que su cáncer metastásico, que tenía una baja tasa de supervivencia, estaba respondiendo increíblemente bien al tratamiento y que estaba camino a la remisión. Obviamente, nuestra reacción fue enorme. El médico se excusó rápidamente, pero vi lágrimas de felicidad en sus ojos. Había sido su oncólogo por casi 20 años y me vio crecer. Un hombre increíble. Historia 11. Cuando estaba en un servicio de cuidados paliativos durante mi residencia, una paciente que sabía que su cáncer había regresado fue hospitalizada debido a complicaciones. Se consultó al equipo de cuidados paliativos para discutir los objetivos de su atención. El asistente con el que estaba fue el primer médico en sentarse con ella y explicarle que estaba en su 4ª línea de quimioterapia. Incluso en el mejor de los casos, con el tratamiento de primera línea, los medicamentos que estaba tomando solo tenían un 30% de probabilidad de extender su supervivencia. Al escuchar eso, ella sintió que tenía permiso para dejar de pasar por la miseria de la quimioterapia y, en su lugar, enfocarse en disfrutar el tiempo con su familia. Fue una visita muy emotiva, pero ella seguía agradeciendo al médico de cuidados paliativos por haberle dicho con franqueza que podía esperar. Historia 12. Soy oncólogo pediátrico, así que he visto toda la gama de reacciones ante un diagnóstico, y todas ellas se han quedado conmigo. Pero aquí hay una historia sobre la reacción que nunca vi. Cuando era un residente de primer año en oncología pediátrica, pasé 2 meses en lo que llamábamos OCS, Servicio de Consulta de Oncología. Esto significaba que era el médico de guardia encargado de evaluar a todos los pacientes que llegaban al hospital con un posible diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, podía ser un niño con un recuento sanguíneo bajo y hematomas observados en la sala de emergencias.
O un paciente del servicio de ortopedia que tenía una fractura inexplicable y una lesión en la radiografía que hacía sospechar cáncer. Una vez que confirmaba el diagnóstico, admitía al paciente en el hospital o lo enviaba a la clínica de oncología, donde sería asignado a otro oncólogo. Normalmente, yo era el primer punto de contacto, pero en muchos casos, no me convertía en el oncólogo principal del paciente. Simplemente seguía adelante con mi trabajo. Una noche me llamaron a la sala de emergencias para evaluar a una niña con síntomas consistentes con leucemia. No importa cuán preparadas crean estar las familias, la reacción que obtienes cuando tocas la puerta, entras en la habitación y dices, «Hola, soy el Dr. Blackman, del Servicio de Oncología Pediátrica», siempre es la misma. En ese momento, saben que eres la persona que más temían ver. Aquella noche, la paciente era una niña de 4 años. Me presenté, les expliqué por qué me habían llamado y les dije que, hasta que analizáramos su sangre bajo el microscopio y hiciéramos pruebas adicionales, como una biopsia de médula ósea, no podíamos estar completamente seguros. Sin embargo, los médicos de emergencias estaban lo suficientemente preocupados como para solicitar mi evaluación. Mis palabras no tranquilizaron a los padres, pero era mi trabajo decirles la verdad. Examiné a la niña y luego fui al laboratorio a analizar el frotis de sangre. A veces, con la leucemia, necesitas pruebas más avanzadas, citometría de flujo, inmunohistoquímica, cariotipado cromosómico, evaluación de la médula ósea. Pero en algunos casos, puedes ver los blastos leucémicos de inmediato y hasta identificar el tipo de enfermedad, LLAVSLMA. Miré por el microscopio y supe de inmediato que era leucemia linfoblástica aguda. Había linfoblastos por todas partes y, junto con sus síntomas, estaba un 99% seguro del diagnóstico. No se puede estar al 100% sin la biopsia de médula ósea y la citometría de flujo, pero estaba claro que la niña necesitaba ser admitida con un diagnóstico provisional de leucemia linfoblástica aguda de nueva aparición. Llamé al equipo de hospitalización y organicé su ingreso. Luego regresé a la habitación para darle la noticia a la familia. Cuando le dices a unos padres que su hijo tiene cáncer, aprendes rápidamente que, en cuanto esas palabras salen de tu boca, las pruebas indican que su hija tiene leucemia, los padres dejan de escuchar. Todo se convierte en ruido blanco. Pánico. Miedo. Por eso, aprendes a dar la información de manera clara y concisa. Los análisis de sangre indican que su hija tiene leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer. Vamos a ingresarla en el hospital, donde recibirá una atención extraordinaria. Sabemos cómo tratar esta enfermedad. Haremos un plan y trabajaremos para mejorarla. Tendrán muchas preguntas y las responderemos, pero en este momento nuestra prioridad es cuidar de su hija. Es crucial usar la palabra cáncer, por más doloroso que sea. No se puede dejar espacio para la confusión. Y después, tienes que transmitir confianza, sabemos cómo tratar esto. Cuidaremos de su hija. Después de eso, todo el proceso de ingreso se puso en marcha. Terminé mi informe en la sala de emergencias, escribí las órdenes de hospitalización y la paciente fue trasladada a la unidad de internación. En la mayoría de los casos, nunca volví a ver a esos pacientes, ya que trabajaba en un hospital de referencia muy grande. Un par de años después, estaba en el ascensor. Para entonces, era un residente de tercer año y pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio. Esa noche estaba revisando unos documentos cuando sentí que alguien me miraba. Levanté la vista y vi a una mujer observándome fijamente. Le dije hola y le pregunté si nos conocíamos, porque me parecía un poco familiar. Entonces me dijo, usted fue el médico que vio a mi hija en la sala de emergencias hace 2 años cuando le diagnosticaron leucemia. Le pregunté cómo estaba su hija, me dijo que le iba bien, y me disculpé por no recordarla. También le comenté que me sorprendía que me recordara después de 2 años y de haber hablado con ellos solo durante 1 hora. Lo que me dijo a continuación me ha acompañado durante casi 20 años. No hay forma de que pudiera olvidarlo. Está grabado en mi memoria. Recuerdo cada palabra que me dijo aquella noche. Sus palabras me sacudieron. Le dije que esperaba haber hecho lo correcto por su hija, y ella me aseguró que sí. Pero en ese momento comprendí algo muy importante. Como médicos, y especialmente como oncólogos pediátricos, cada palabra que decimos tiene un peso enorme.
Podemos dar esperanza, provocar miedo o causar desesperación con lo que decimos y cómo lo decimos. Nosotros vemos miles de pacientes a lo largo de nuestra carrera, pero ellos solo ven a unos pocos médicos. Para algunos, nosotros somos la única imagen de la medicina que tendrán en su vida. Esa conversación también me hizo comprender, en aquel entonces yo aún no era padre, el inmenso miedo que sienten los padres cuando la vida de su hijo está en peligro. En ese momento, nosotros nos convertimos en una presencia imborrable en sus recuerdos y en sus vidas. Es una responsabilidad enorme y un privilegio haberla recibido. Solo espero que cada vez que he tenido que dar malas noticias a un paciente o a su familia, haya sabido hacerlo bien. Historia 13. Trabajé como becario de psicología pediátrica mientras estaba en la escuela de posgrado, PhD en psicología clínica. Mi trabajo consistía en brindar servicios psicológicos a todos los niños en el hospital. Una de mis primeras semanas, estaba siguiendo a un compañero más experimentado cuando nos encontramos con una familia cuya hija de 7 años había sido hospitalizada tras un accidente automovilístico con su padre. Él murió en el accidente y nadie en la familia se sentía capaz de explicárselo directamente a la niña. Habían usado muchos eufemismos religiosos sobre la muerte, te cuida desde el cielo, te escucha en espíritu. Pero este lenguaje no era lo suficientemente concreto para una niña pequeña que realmente no entendía el concepto de la muerte. Sentarme con esta niña, con heridas visibles en su cuerpo, cortes en todas partes y una expresión totalmente ausente, para explicarle qué era la muerte y que su padre había fallecido. Mientras le hacía preguntas para asegurarme de que entendiera, fue una de las experiencias más traumáticas de mi formación de posgrado. Todavía puedo imaginar vívidamente su rostro mientras le dábamos la noticia, y las lágrimas rodando silenciosamente por su cara. Historia 14. Con diferencia, la peor experiencia fue una noche en la que trabajaba en el departamento de emergencias, hace unos 11 años. Un niño de 6 años fue llevado por sus padres preocupados porque dormía mucho más de lo habitual. No era una queja muy común, pero al revisar su historial, nos dijeron que llevaba varios días sintiéndose mal, por lo que habían asumido que tenía alguna enfermedad leve y lo habían dejado descansar. Decidieron llevarlo a emergencias ese día porque había dormido 18 horas seguidas y se había ensuciado a sí mismo y a la cama, lo que era muy inusual para él. Durante la evaluación, el niño estaba extremadamente letárgico, apenas podía despertarse. No tenía fiebre ni síntomas infecciosos evidentes. Sus signos vitales parecían normales. Decidimos hacerle una tomografía de la cabeza y hidrocefalia grave secundaria a un tumor cerebral, probablemente un craneofaringioma. En términos simples, tenía una inflamación cerebral severa causada por un tumor que bloqueaba el drenaje del líquido cefalorraquídeo. El pronóstico era muy malo según neurocirugía pediátrica, dada la ubicación y el tamaño del tumor. Tuve que darles la noticia a sus padres y a su hermana mayor, y nunca olvidaré el grito que salió de la boca de su padre. Un aullido largo y primitivo de angustia. Tuve que salir de la habitación y llorar un poco en la sala de descanso antes de volver para hablarles sobre los siguientes pasos. Estuve emocionalmente destrozado el resto del turno de noche, y durante meses después también. Escribir esto me hace llorar de nuevo. Historia 15. No soy médico, pero esta es mi experiencia. Despertaba de la anestesia en la sala de recuperación cuando el cirujano se acercó, me despertó y me dijo que el cáncer estaba mucho más extendido de lo que habían pensado, y que mi enfermedad era no sobrevivible. Pasé el resto de la noche acostado allí, pensando que tal vez solo lo había soñado. Al día siguiente, el cirujano volvió y confirmó que no había sido un sueño. Me dijo que un oncólogo vendría a hablar conmigo más tarde. Cuando llegó, usó la misma frase, no sobrevivible. Insistieron bastante en ello. Solo para que conste, aún no estoy muerto. Historia 16. Un paciente mío, a quien no había visto en mucho tiempo, regresó porque no podía valerse por sí mismo en casa. Estaba demasiado débil y había perdido mucho peso. Era un hombre trabajador, acostumbrado a lidiar con el estrés con alcohol y cigarrillos. Le eché un vistazo a su pérdida de 50 libras y lo supe de inmediato. Doc, creo que me estoy yendo, me dijo. No voy a mentirte, también me preocupa eso, le respondí. Cáncer de pulmón masivo, con metástasis en los huesos y el hígado. Murió 2 semanas después.
Historia 17. Como médico de emergencias, he dado muchas malas noticias. Esperas gritos, llanto, golpes en la pared, maldiciones. Pero una vez le dije a una mujer y a su hija que la madre probablemente tenía cáncer de páncreas avanzado. Habían acudido al hospital porque la mujer tenía ictericia y un bulto en la parte superior del abdomen. Después de que les expliqué lo que había revelado la tomografía, ambas lloraron, y luego me abrazaron y me dieron las gracias. Me contaron que la madre había emigrado desde el sudeste asiático, abrió varias tiendas de donas y crió a sus 4 hijos, quienes habían tenido éxito en sus carreras. Eso era todo lo que mamá quería, me dijeron. Ella estaba feliz de haber logrado eso. En ese momento, era lo único que parecía importarle. Algunas otras personas también me han agradecido después de contarles noticias devastadoras, como la muerte de un ser querido o el diagnóstico de un cáncer avanzado. Historia 18. Mi trabajo consiste exclusivamente en dar diagnósticos raros, incurables y, a menudo, terminales en bebés. Espero el llanto, la ira, el miedo. Por supuesto que me destroza, pero con el tiempo he aprendido a no tomarlo de manera personal. Alguien tiene que dar estas noticias, y prefiero que sea alguien como yo, que tiene la formación y la experiencia para hacerlo con sensibilidad. Recuerdo un caso en particular. Un bebé nació completamente sano. Mientras la daban de alta, hicieron un último control de signos vitales y notaron una acidosis profunda. Fue trasladada en avión a nuestra UCIMI, en cuestión de horas, le diagnosticamos una rara enfermedad mitocondrial que era universalmente fatal en los primeros días de vida. Esa mañana, los padres estaban a punto de ponerla en su asiento para ir a casa. Esa tarde, estaban preparándose para enterrarla. Durante la conversación, ambos lloraban, pero estaban tranquilos. Lo único que decían era cuánto amaban a su hija y que querían lo mejor para ella, la paz. Nunca conocí a una familia tan racional y serena ante un desenlace tan horrible. Fue hermoso y absolutamente desgarrador. Historia 19. Soy farmacéutico. Una paciente vino a pedirme ayuda porque sentía una picazón insoportable en todo el cuerpo. La anciana había probado de todo, incluso Benadryl, y nada le funcionaba. Le sugerí que visitara a su médico para que le revisaran las enzimas hepáticas. Semanas después, volvió y me contó que le habían hecho una tomografía, y encontraron un tumor del tamaño de una toronja en su hígado. Nunca olvidaré las lágrimas en sus ojos cuando me dio la noticia. Historia 20. No fue la noticia en sí, sino la situación. Un joven de 18 años sufrió un accidente en motocicleta y quedó con muerte cerebral en la unidad de cuidados intensivos. Sus padres decidieron donar sus órganos. Su madre pidió un retraso de 24 horas para que cualquier persona que quisiera despedirse de su hijo pudiera verlo. Esa madre recibió, explicó y consoló a más de 30 adolescentes y adultos jóvenes que fueron a decirle adiós. Fue lo más fuerte que he presenciado en mi vida. Y todavía me hace llorar, casi 20 años después. Historia 21. Un joven llegó al hospital de emergencias por dolor y después de varios exámenes, se diagnosticó leucemia. Aunque la tasa de supervivencia era muy alta, los resultados de los laboratorios mostraron que el cáncer había regresado. Cuando fui a darle la noticia, él solo sonrió y me dijo, «Está bien, Dios me curará, puedo irme a casa ahora». Nadie, ni su familia ni su líder espiritual, pudo convencerlo de quedarse. Dios no lo curó, y meses después, lo vi de nuevo, ya fallecido. Historia 22. Mi papá estuvo enfermo durante casi una década. Un día, el médico de hospicio se sentó con mis padres y comenzó a hablar sobre los pasos siguientes en su tratamiento, pero no ofreció ninguna opción para mejorarlo. Mi mamá, en su estado mental confuso, no entendió que el médico estaba diciendo que mi papá no tenía ninguna oportunidad. Él fue tan amable al explicarlo, pero tuve que decirle a mi mamá de manera directa que mi papá no volvería a casa. Fue un momento muy difícil, especialmente porque tuve que decirlo delante de mi papá, pero mi mamá no lo comprendió. Historia 23. No soy médica, pero trabajé como enfermera en el área de parto y alumbramiento por un tiempo. Una paciente, de 38 semanas de embarazo, ingresó sangrando. Se le sugirió una cesárea debido al riesgo de desprendimiento placentario, lo que ponía al bebé en alto riesgo de complicaciones.
Sin embargo, ella rechazó la sugerencia y pidió que se le indujera el parto. Después de horas de monitoreo, la frecuencia cardíaca del bebé cayó drásticamente y no respondía a las intervenciones. La llevamos de inmediato a la sala de operaciones para realizar la cesárea, y recibí al bebé en mis brazos, aunque no estaba respirando ni moviéndose. Lo llevé rápidamente a los neonatólogos que intentaron reanimarlo mientras el equipo cerraba a la madre. Aún no sabíamos qué estaba pasando con el bebé, aunque intuíamos lo que podría suceder. Luego de estabilizar a la madre, la llevamos de vuelta a su habitación. El médico entró y le informó a ella, a su madre y a su novio que, a pesar de los esfuerzos, el bebé no sobrevivió. La madre no mostró ninguna reacción, mientras su novio y su madre lloraban desconsolados. No fue hasta que llevé al bebé a su habitación para que pasara un tiempo con el que la madre rompió en llanto. Me miró a los ojos y, mirando a su bebé, comenzó a gemir la palabra mamá repetidamente, demasiado asustada para apartarse de su hijo. Dejé ese trabajo 2 semanas después. Han pasado 3 años desde entonces, pero aún puedo recordar su rostro, su voz y a ese hermoso bebé. Historia 24. Mi hermana fue paramédica durante años y conocía a todos en el hospital local. Un día, comenzó a despertarse con fuertes dolores de cabeza y, rápidamente, se programó un escáner cerebral. El día del escaneo, ella y el personal estaban riendo y bromeando entre sí. El personal decía cosas como tendremos que mirar más duro para encontrar un cerebro allí, a lo que mi hermana se unía en las bromas. Después de realizar el escaneo, la llevaron a otra habitación. Mi cuñado vio al personal hablar entre ellos y, al ver sus caras, supo al instante que la situación era grave. Algunos de ellos estaban tan afectados que apenas podían contener las lágrimas. Mi hermana murió 12 meses después debido a un glioblastoma. Historia 25. Trabajé en un hospital donde tuvimos una paciente joven, de unos 22 años, que intentó suicidarse. Estaba en coma y no sabíamos si lograría sobrevivir. Provenía de un hogar abusivo y estaba profundamente deprimida. Lo había intentado en varias ocasiones, pero esta vez parecía más grave. Finalmente, salió del coma después de 10 días. Un día, mientras la madre estaba visitándola, le llevó una bolsa de lona. La madre le dijo, te traje tus cosas, pero no vas a regresar a casa. Causas demasiado estrés a todos. A partir de ahora, puedes considerarte sin hogar. La joven no dijo nada, pero su expresión mostraba un vacío total. Cuando le preguntó dónde iba a dormir, la madre respondió, no me importa, debajo de un puente. La joven me miró, con lágrimas cayendo sin emociones, y me dijo en susurros, no. Nunca olvidaré esa mirada vacía en sus ojos. Fue un momento verdaderamente desgarrador. Historia 26. Trabajo en pediatría. Me llamaron para una cesárea urgente porque la frecuencia cardíaca del bebé estaba disminuyendo intermitentemente en el útero. El bebé nació en líquido amniótico verde, lo que indica que evacuó sus intestinos dentro del útero, lo que genera un estrés significativo y suele complicar las cosas. Los primeros 10 minutos fueron caóticos, pero parecían controlados. Llevé al bebé a la unidad neonatal y, aunque respiraba por sí solo, parecía estar estable. Sin embargo, de repente, el bebé comenzó a mostrar signos de dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca cayó, la saturación de oxígeno disminuyó rápidamente. Después de unos minutos, el bebé fue intubado, pero la situación no mejoraba. Pasamos 6 horas en esa habitación, haciendo todo lo posible para salvarlo. Mi especialista neonatal me pidió ayuda y tuvimos que hacer todo lo que pudimos, con una partera llorando en una esquina. Los padres eran inmigrantes. Apenas hablaban algo de nuestro idioma y muy poco inglés. Traté de mantenerlos informados, pero estaban tan aterrados que no entendían completamente lo que ocurría. Gritaron desesperados cuando les pregunté si querían que el bebé fuera bautizado, ya que no sabíamos qué pasaría. Finalmente, bauticé al bebé. Lo que debería haber sido una hermosa niña, ahora era una pequeña muñeca de cera llena de tubos y agujas. 45 minutos después, el bebé fue trasladado a un centro especializado, pero no lo logró. Historia 27. Tuve una paciente de unos 80 años que estaba terminal. Su hija, que tenía alrededor de 60 años, la llevó al hospital convencida de que su madre tenía neumonía y que solo necesitaba antibióticos.
Las radiografías mostraron que los pulmones de su madre estaban completamente llenos, pero la hija, que había estado alimentando a su madre por un tubo, no entendía que, debido a las etapas iniciales de la muerte, su madre ya no podía tragar adecuadamente. Esto hizo que sus pulmones se llenaran de comida triturada. Historia 28. No soy médico, pero cuidé a un padre anciano que tenía un aneurisma aórtico roto. Le dije a la hija que estaban en buenas manos y que haríamos todo lo posible por ellos. Fue un caos. El padre sufrió un paro cardíaco antes de que pudiéramos comenzar la cirugía. La reanimación que estábamos realizando solo servía para llenar su abdomen con sangre más rápido. Después de 40 minutos, fue declarado muerto. El médico la llamó para informarle que su padre había fallecido. Ella vivía a solo 2 minutos de distancia, por lo que se dirigió rápidamente a la sala de emergencias. El médico no la esperó, y yo tuve que recibirla en el vestíbulo. La abracé mientras lloraba y luego la acompañé hasta su madre, a quien habíamos limpiado y llevado a una sala de observación. Unas horas después, mi agua se rompió. El cumpleaños de mi hija siempre me hace pensar en ese paciente y su hija. Odio los finales trágicos. Historia 29. Antes de ingresar a la escuela de medicina, trabajé como técnico en quirófano. Una mañana, tuvimos un caso trágico de un accidente automovilístico con una mujer embarazada de 38 semanas. El impacto rompió su útero, lo que resultó en la muerte del bebé. El padre había perdido su viaje al trabajo temprano esa mañana y tuvo que despertar a su prometida para llevarla. Ella se deshizo justo después de dejarlo en el trabajo. Él se culpaba completamente por el accidente. Me encargaron llevarla desde la sala de emergencias al quirófano y, luego, guiar a la familia a la sala de espera quirúrgica. El padre había intentado mantenerse estoico y fuerte todo el tiempo, pero cuando las puertas se cerraron y la familia no pudo seguir, vi cómo colapsó por completo. Aún escucho el dolor y la culpa en sus sollozos, casi 20 años después. Ayudé en la cirugía para extraer al bebé fallecido y reparar los daños en los órganos. Posteriormente, estaba en la sala de postoperatorio revisando los signos vitales de la madre cuando despertó y comenzó a moverse. La situación era crítica antes de la operación, así que no estábamos seguros de si comprendía que había perdido a su bebé. Ella me preguntó si estuve presente durante la cirugía. Le dije que sí, y luego me preguntó si veía a su bebé y cómo se veía. Fue en ese momento cuando perdí la compostura. Le dije que el bebé era hermoso y lloré con ella. Historia 30. Soy paramédico. Un año después de la pandemia de COVID, recibí una llamada en la que una persona estaba hablando por teléfono con su hija, diciéndole que no podía respirar. La hija llamó al 911, pero cuando llegué al lugar, la persona ya estaba muerta. No pude reanimarlo. Llamé a la hija, quien estaba devastada, repitiendo que acababa de hablar con él. Casi al mismo tiempo, recibí otro caso de una mujer que había sido diagnosticada con COVID unos días antes. Ella tenía dificultad para respirar. Me dijo que necesitaba ir a buscar el cargador de su teléfono. Mientras la atendíamos, con una máscara CPAP puesta, me pidió que no la dejara morir. Le respondí que lo intentaría, pero le pedí que mantuviera la máscara puesta, ya que su estado no mejoraba. Ella comenzó a llorar, y la seriedad de la situación finalmente se hizo evidente. La trasladamos de la camilla a la cama del hospital, donde murió alrededor de 20 minutos después. En otro caso, una señora mayor de unos 80 años estaba en una habitación sin vida. La hija me dijo que estaba enferma, así que pedí que saliera de la habitación para poder evaluar a la madre. Mientras trabajaba, la hija me rogaba que no dejara morir a su madre. Le dije que seguiría trabajando, pero luego me acercó y me rogó que parara, ya que se dio cuenta de que eso no era lo que su madre quería. Después de hacer la llamada telefónica necesaria, seguí el protocolo lo más rápido posible. Tuve otro caso en un hogar de ancianos. Un caballero mayor, al que había revisado hacía 10 minutos, no estaba caliente y su corazón mostraba línea plana. Sabía que no había nada que hacer. La ayuda de enfermería sugirió que lo trasladara, ya que se veía mal para el hogar de ancianos si quedaba allí. Respondí que él ya había muerto allí, y lo dejaríamos en el lugar. La policía se encargaría de contactar a una funeraria. Lo que realmente me molesta son los casos en los que no tengo a nadie con quien compartir la experiencia porque la persona estaba sola.
No hace mucho, atendí un accidente automovilístico grave. La víctima, una mujer, aún estaba consciente y me dijo su nombre y que no podía sentir nada por debajo de sus caderas. La trasladamos a la ambulancia mientras aún estaba hablando. Durante el trayecto, su respiración se ralentizó rápidamente y comencé a preparar el equipo para reanimarla. Finalmente, sufrió un paro cardíaco. Estábamos a 1 minuto del hospital, pero cuando llegamos, la situación era irreversible. El equipo de emergencias estaba molesto porque no tuve tiempo de actualizarles sobre el estado de la paciente. Tras 8 minutos de intentar reanimarla, la declararon muerta. Nunca pude recordar su nombre.